Muy buenas a todos, bienvenidos a un vídeo más. Como veis, hoy tenemos de vuelta por el canal a Edgar Fernández, que seguramente que muchos de vosotros ya le conocéis, pues porque es uno de los que forman el equipo de los locos de Wall Street y porque además también asesora un fondo de inversión, que por cierto ha tenido bastante buena rentabilidad desde que lo lanzaron. Bueno, y en esta ocasión Edgar ha venido para hablarnos de una compañía que puede ser interesante y ha preparado una presentación en la que nos va a ir explicando diferentes cosas de las que, bueno, creo que podemos aprender, porque es una persona al final que lleva muchos años en el mercado y que sabe bastante. Así que bienvenido al canal, Edgar. Yo te voy a dar paso para que pues nos expongas esta presentación que nos has preparado. Pues gracias, Iván. Y hoy quería pues, traer una presentación sobre un banco, el Banco de Chipre. Y me preguntáis, ¿por qué un banco? Porque normalmente la gente, o yo en el pasado incluso, decíamos que los bancos eran demasiado difíciles, es un sector bastante complicado, es muy cíclico y hay que mirarse las cosas muy bien pues, para invertir, ¿no? Pero he pasado pues en tiempos libres durante años pues, estudiando cómo se debería analizar un banco, cómo se analiza, hablando con expertos que saben analizar bancos, que solo analizan bancos y demás, y he aprendido, ¿no? Entonces, esta charla contigo es para un poco mostrar pues esos aprendizajes, cómo se podrían traducir pues eso, en una enseñanza de cómo se debería mirar un banco o por qué este banco en particular es interesante. Y te voy a decir que este banco es interesante no por su actividad bancaria. ¿Vale? Sí, Que tiene ahí más está, cosas el negocio, no es exacto, solamente el negocio exacto, bancario. exacto. Ahí está el quid de la cuestión, porque si fuera un solo puro banco, no me interesaría, ¿no? Pero no es un banco puro y por tanto por eso es interesante, ¿no? Podría tener lo que sería pues, algún activo oculto por ahí que podríamos ver, ¿no? Entonces, pasamos a la descripción de la empresa, ¿vale? Bueno, primero, es el banco líder en un mercado consolidado. En Chipre, básicamente hay dos bancos. Básicamente. Hay más, pero es un mercado muy concentrado. Ellos tienen el 42% del mercado de préstamos, ¿vale? El 42% de cuota de mercado en préstamos y el 38% del mercado de depósitos. ¿Vale? Hay que decir que Chipre, al ser un país muy pequeño, no es que haya muchos préstamos, ¿vale? No es un país en el que el potencial de crecimiento de préstamos sea muy grande. Y además, cuando hablamos del 38% del mercado de los depósitos son mucho más grandes que los préstamos. Para que te hagas la idea, el ratio de liquidez de este banco es el segundo mayor de Europa. Tiene más del doble de depósitos que de préstamos. ¿Vale? Entonces, digamos que la actividad bancaria como tal no es su fuerte. De hecho, cada vez va a ser menos fuerte a medida que vaya montando reservas, van a ir invirtiendo en activos de renta fija y se van a convertir más en una holding de inversión, ¿no? Porque esos beneficios no los pueden reinvertir en el propio negocio de intermediación bancaria, ¿no? Y los deberíamos analizar, y te estoy hablando de esto, que esto puede tardar años, ¿no? A medida que van montando reservas y demás, esto es un proceso que va a tardar años, la empresa lo está haciendo, pero va a tardar años y se convertirá más en una gestora de activos con un coste de financiación muy bajo, porque como el mercado está tan consolidado, el coste que pagan por los depósitos es mucho menor al que pagan otros competidores europeos, ¿no? del continente. Después tiene el puesto número 1 en seguros de vida, el puesto número 2 en seguros de no vida y el puesto número 1 en negocios de procesamiento de tarjetas. De hecho, el procesamiento de tarjetas tiene el 84% de cuota de mercado de todo el país, ¿no? Después tiene reservas del capital altas de un 16%, Z1. Esto la gente que no sepa analizar bancos no lo habrá visto nunca, pero básicamente esta es una medida regulatoria, ¿no? de la solvencia que tiene el banco, básicamente. ¿Cuántas reservas tiene el banco? Y este tiene un 16%, que es básicamente el doble de lo mínimo permitido, ¿vale? Y esas reservas son muy grandes y me preguntaréis, ¿y por qué tienen tantas reservas? Y además es un banco que se supone que en su actividad bancaria no va a poder crecer, debería repartir a sus accionistas, ¿no? Y eso es un punto que veremos después. Después, como he dicho, es uno de los bancos más líquidos de la Unión Europea, tiene un ratio de liquidez del 300%, y a pesar de la dependencia del turismo del país, la calidad de sus activos es muy buena, ¿vale? Tiene un non-performing exposure del 3,6%. ¿Qué es eso? Que de la cantidad de préstamos que tienen, solo el 3,6% están en la categoría de non-performing, que es pues que o que son impagos o que están empezando a ser impagos, ¿vale? Un 3,6% para este tipo de bancos con este tipo de economía es bajo, ¿vale? Ha sido mucho más alto y de eso también podríamos hablar, ¿no? Un poco de la historia de Banco Chipre. Banco Chipre pasó por una época de crisis brutal en 2010, la crisis europea, ¿no?
crisis del euro que se conoció, fue brutalísima para ellos, tuvieron que reestructurar muchísimo, empezaron el balance a arreglarlo y llega el COVID. Y en una economía tan dependiente del turismo como Chipre, pues otra vez volvieron a sufrir, ¿vale? Pero claro, entonces ya el balance les pilló mucho más saneado. Y ahora, con las subidas de tipos, han podido sanearlo muchísimo más. Entonces ahora, si viniera una crisis financiera, o si viniera un COVID, o dos COVID, o dos crisis financieras, podrían aguantarlo, porque el balance ahora está mucho más sólido. Ahora, situación macro de Chipre, ¿no? Porque si estamos invirtiendo en un banco que está en Chipre, pues tenemos que analizar un poquito la situación de Chipre, ¿no? Y las estimaciones de crecimiento están por encima de la Unión Europea, ¿vale? Tienen menores tasas de desempleo que la Unión Europea, menor tasa de inflación, superávit presupuestario de 2,4% en 2022, 2,5% en 2023 y 2,8% que se estima para 2024. Ya nos gustaría a nosotros, los españoles, tener superávit presupuestario. Nada que ver, nada que ver. Nada que ver. Con una deuda pública sobre el PIB del 79%, ¿vale? España 110%. Y se espera que baje al 63% en 2026. Todavía sigue siendo una deuda pública alta, pero bueno, si lo comparamos con los países continentales de Europa, pues es una situación envidiable, ¿no? Y tienen los costes laborales por debajo de la media europea. Y un sistema fiscal que está atrayendo a empresas. ¿Y eso en qué se traduce? Pues bueno, desde 2022 se han registrado 1.900 empresas y se han dado permiso de trabajo a 27.000 trabajadores, predominantemente en el sector de la tecnología. Es decir, importan trabajadores, ¿vale? Como su coste laboral de media es más bajo y los impuestos son mucho más bajos. De hecho, muchos conocerán pues algún sistema tributario en Chipre, de holding y demás, que te permite pues bajar mucho los impuestos. De hecho, la Unión Europea está detrás de ellos para que fijen el mínimo igual que el resto de los estados de la Unión Europea, ¿no? Pero bueno, dicho esto, es un país que está creciendo, solvente, han aprendido su lección, la deuda pública no es alta, tienen superávit presupuestario, la inflación es baja, el desempleo es bajo, etcétera, etcétera. Es un país que va bien. Ahora, y aquí ya empezamos a las cosas que hay que mirar en un banco, ¿no? Los principales KPIs, los Key Performance Indicators que hay que mirar en un banco. El primero de todos, más importante, para cualquier banco, el cost to income. Hay otros bancos que lo llaman efficiency ratio, hay muchas formas de decirlo, pero es siempre lo mismo, que nos indica qué porcentaje de los ingresos se destinan a cubrir los costes operativos, ¿vale? Cuanto menor es el ratio, mejor. Fijaros, durante el COVID tuvieron un 60% a muchos bancos españoles ya les gustaría tener, pero es que ahora tienen un 31%. Es decir, con el 31% de sus ingresos cubren sus gastos, ¿vale? Pues eso tiene unos márgenes, ya veremos después, unos retornos sobre el capital empleado muy altos, ¿vale? ¿Esto a qué se debe? ¿A qué se debe que haya mejorado tanto esto? Pues bueno, el incremento de los net interest income, ¿vale? Que es, el net interest income es ingresos financieros por tu actividad bancaria menos los gastos financieros por tu actividad bancaria. Es decir, los ingresos que sacan de prestar dinero o invertir en activos financieros menos los gastos financieros que has incurrido para financiar esas inversiones, que son los depósitos. Como he dicho, los costes de los depósitos son muy pequeños. Pero es que además llevan ya años haciendo un control de gasto muy exhaustivo con la digitalización y el cierre de sucursales. Es un banco que se ha digitalizado mucho, ha llevado un proceso de cierre de sucursales y además es que es un país pequeño. Si lo haces eficiente tu gestión, puedes ahorrar mucho en costes, ¿no? Y además, ya por último, el crecimiento de lo que se conoce como non-interest income. Es decir, un banco tendrá net interest income, que son los ingresos financieros y gastos financieros de su actividad bancaria, y los non-interest income, que básicamente son comisiones, etcétera, etcétera. En este caso, ¿por qué ha aumentado estos non-interest income? Porque han crecido las empresas aseguradoras y porque han crecido las comisiones de su empresa de procesamiento de pagos, ¿vale? Entonces, este sería el primer KPI que hay que mirar en un banco, el cost to income o el efficiency ratio, como lo llame cada banco, ¿no? Y después tenemos que ver los NPE, non-performing exposure. Aquí también habrá bancos que lo llamarán non-performing loans, etcétera, etcétera. Pero al final es lo mismo, que nos da la información sobre la cantidad de activos que no están teniendo rendimiento, es decir, que están en impago, ¿vale? Aquí, como veis, pues fijaros lo que os dije. Durante el COVID
en un país dependiente del turismo, se paralizó el turismo, llegó a ser del 25,2%. ¿Vale? Eso a cualquier banco lo hubiera destruido por completo, hubiera muerto. ¿Qué es lo que pasa? Que, como he dicho antes, este banco ya había aprendido la lección de 2010 y fue montando reservas, y durante el COVID no murió, ¿vale? Y ahora, como está ahora el banco, este ratio se puede ir mucho más alto y sí sufrirían como cualquier empresa, pero no los destrozaría, porque ya tienen muchísimas reservas, ¿vale? Y un ratio de liquidez del 300%. Todos los activos se podrían ir impagados y ellos tendrían suficiente liquidez como para poder seguir funcionando, ¿no? Vale, vamos a los siguientes ratios. Después, uno que es específico de este banco, que no lo encontraréis tanto en otros bancos, por ejemplo, en España, que los bancos son puramente comerciales, no tienen pata de inversión, ni no tienen tanta pata de inversión, ¿no? Si para los grandes sí, pero los típicos bancos que todo el mundo conoce, pues no tiene tanta pata de inversión, no tendrá este ratio que estamos poniendo arriba, que es la cantidad de costes que cubren los ingresos no bancarios, ¿vale? Pero si te vas, por ejemplo, a JP Morgan o Goldman Sachs, sí que lo puedes llegar a ver, ¿no? Y en este caso, pues Bank of Cyprus en 2023, el 88% de los costes estaban cubiertos con los ingresos que no eran bancarios. Es decir, el banco podría tener 5, 6, 7, 8 veces menos beneficios la actividad bancaria, ¿no? Los que tiene ahora, que todavía no entrarían en pérdidas. Y esto es súper interesante, pero fijaros que en 2020 era del 70, ¿vale? Entonces, ¿por qué el banco sobrevivió? Pues sobrevivió pues porque en la actividad bancaria no hace tanto daño al banco, porque, como he dicho ya desde el principio, este banco tiene muchas cosas, ¿no? Después, Z1 ratio, este es el ratio de solvencia, de reservas, etcétera, que pone la regulación internacional, ¿no? En 2021 tenían el 15,1%, 2021 todavía estaban en COVID y tenían un Z1 ratio que es casi el doble de lo que son los bancos normales en Europa en esa época. Por eso digo que el banco fue capaz de pues, montar muchísimas reservas para que pues, te viene un COVID y tu ratio de solvencia sí sufre, pero se queda en un 15,1%, que es casi el doble de lo que tuvieron muchos de los bancos europeos, ¿vale? Y ahora tienen un 17,4%. Ahora tienen excesos de reservas por todos lados. Aquí, ¿qué es lo que pasa? Claro, y vosotros me diréis, bueno, y si tienen exceso de reservas, ¿por qué las tienen? ¿Por qué no invierten ese dinero? ¿Por qué no lo reparten, no? Y eso es lo que tendrían que hacer, ¿vale? Tendrían que repartir mucho más y después hablaremos de ello. Pero en 2023, por ejemplo, las reservas predistribución aumentaron mucho porque los intereses se multiplicaron por 2. El beneficio neto por actividad bancaria, los net interest income, se multiplicó por 2 por la subida de tipos de interés. Y los non-interest income siguieron creciendo. Entonces, eso hizo que aumentaran muchísimo las reservas. Y ahora, por último, el ratio que quizás es el más importante en un banco, que es el ROE, o en este caso, el ROTE. ROTE es Return Over Tangible Equity. Normalmente se dice que para que un banco se tiene que mirar con respecto a su book value, ¿vale? El valor contable, como los bancos tienen que valorar a mercado tanto activos como pasivos, excepto un tipo de activos que son los mantenidos hasta vencimiento, pues entonces el valor contable del banco te da una estimación muy buena del valor de mercado del banco, ¿vale? Entonces, si tú miras el ROE más o menos va a ser, si el banco cotiza a una vez su valor contable, el ROE va a ser tu retorno como accionista. Entonces, este banco en 2023 tuvo un ROTE que es más restrictivo incluso que el ROE, es decir, el ROE sería mayor, del en torno al 25%. ¿Vale? Eso para que os hagáis una idea. Si el banco estuviera cotizando a una vez book value, el retorno del accionista sería, si mantuvieran estos niveles de beneficios, que no lo van a hacer, después lo veremos en el modelo, que a medida que los tipos de interés bajen, se van a normalizar los beneficios. Pero el retorno para el accionista sería el 25%. Pero es que este banco, ahora mismo que estamos hablando, cotiza 0,7, 0,8 book value. Por lo tanto, el retorno, teniendo en cuenta estos beneficios, sería para el accionista sería el 30-35%.
Ya digo que esos beneficios hay que normalizarlos y hay que tener en cuenta la bajada de tipos de interés que van a venir los próximos años, ¿no? Pero para que te hagas una idea de la calidad del balance de esta empresa. Y además, este banco está lleno de activos de real estate, ¿vale? Que después veremos. Que hace que el retorno sobre el capital invertido sea menor al que sería si no tuvieran esos activos, ¿vale? Ahora, vamos a ver los otros negocios. ¿Vale? Ya hemos visto el banco es básicamente es fácil de entender, tienen tantos depósitos, tantos préstamos, a los préstamos le cobran un tipo de interés, a los depósitos otros, después lo veremos en el detalle en el modelo, ¿no? Pero vamos a ver los otros negocios que no son bancarios. Life Insurance, ¿vale? Life Insurance, seguros de vida. Este negocio aporta el 11%, ¿vale?, de los ingresos que no son por intereses, que no son de la actividad bancaria normal. Y el 7% de los beneficios netos del grupo, ¿vale? El 7% de los beneficios netos del grupo vienen de Life Insurance. Si los tipos de interés bajaran y los beneficios de la actividad bancaria bajaran, pues este 7% se convertiría en un 10-15%. En este mercado tienen el 27% de la cuota de mercado, ¿vale? Y esperan seguir aumentando los ingresos a una tasa del 5 o el 6% hasta 2025, que es su plan. Vosotros me diréis, ¿es posible que crezcan al 5 o 6%? Pues ahí están asumiendo que no aumentan su cuota de mercado, ¿vale? Porque yo he tenido acceso a datos sobre el mercado de seguros de Chipre y se espera que crezca esa tasa. Por lo tanto, el banco no asume que vaya a aumentar mucho su cuota de mercado, ¿vale? 5 o 6% al año es lo que se espera que aumente. Y diréis, pero ¿cómo puede ser si una economía que crece el 1,5, 2, 2,5 o 3%, cómo puede ser que este negocio crezca más? Porque la tasa de penetración de este tipo de seguros en Chipre es menor a sus países comparables europeos, ¿vale? Entonces, cuando la tasa de penetración de un mercado en un país es pequeña y aumenta, puede crecer ese mercado a una tasa superior al crecimiento de la economía. Porque si no, si mantuviéramos constantes las tasas de penetración de cualquier negocio, todos los negocios crecerían igual que la economía, a no ser que aumenten o disminuyan su cuota de mercado, ¿vale? ¿Y aquí qué estrategia tienen? Aumento de verticales, quieren aumentar los verticales, venta cruzada con el banco, cosa que no están haciendo. Están haciendo, pero no de una forma muy tan exagerada como, por ejemplo, tenemos en España, que enseguida el banco te quiere colocar todo tipo de cosas, ¿no? No hacen tanta venta cruzada con el banco. E incrementar la oferta de fondos de inversión, ¿vale? Después, non-life insurance, que son todos aquellos seguros que no son seguros de vida. O sea, puedes imaginar de automóvil, etcétera, 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 ¿no? Estos representan el 7% de los ingresos que no son financieros y el 5% de los beneficios netos del grupo. Aquí tienen un 14% de cuota de mercado y esperan seguir creciendo a una tasa del 7-8%. Aquí sí que van a absorber cuota de mercado. La estrategia, potenciar sinergias con Life Insurance, es decir, si tú tienes un cliente en Life Insurance, colocarle este tipo de seguros, aumento de verticales y venta cruzada con el banco, ¿vale? Pero aquí sí que pueden aumentar cuota de mercado, tienen una cuota de mercado pues relativamente baja, ¿no? Del 14%. Y aquí podrían hacer incluso compras de otras empresas aseguradoras. Este mercado no está tan consolidado como el mercado bancario, por lo tanto, aquí tienen margen de crecimiento. Después, sistemas de pago, ¿vale? O sea, procesamientos de pago, más que sistemas de pago. Procesamientos de pago de tarjetas de crédito, los POS, etcétera, etcétera, etcétera. Representan el 11% de los ingresos no bancarios y el 2% de los beneficios netos del grupo, pero tienen el 84% de la cuota de mercado y las transacciones han aumentado un 18% año sobre año, ¿vale? Aquí son básicamente, tienen todo el mercado. Aquí hay que tener en cuenta, pues, y esto también viene de conversaciones que he tenido yo con la CFO de la empresa, si es verdad que el regulador se está poniendo cierta presión, les está mirando mucho, porque con una cuota de mercado tan alta, y es posible, no está en mi tesis ni mucho menos, es posible que esto lo acaben separando, lo acaben vendiendo, que tengan que hacer algo, ¿no? Porque una cuota de mercado del 84%, pues ya sabéis que a los reguladores les molesta. Aunque sean competitivos, aunque tengan márgenes bajos y demás, pues les molesta. Y el último, el REMU, Real Estate Managing Unit, ¿vale? ¿Aquí qué es? ¿Esto qué es? Esto es la cantidad de activos de real estate, activos inmobiliarios que tienen en su balance. Activos inmobiliarios que tienen en su balance como consecuencia de impagos en el pasado, ¿vale? Fijaos que en 2019 tenían 1.480 millones de euros en activos inmobiliarios,
La empresa cotiza en torno a los 2.000 millones de euros, ¿vale? Pues tenían 1.480 millones de euros en activos inmobiliarios, con 3.818 activos. Ahora les quedan 2.208 activos a cierre del año pasado, de diciembre de 2023, y son 860 millones, ¿vale? En valor en libros. ¿Qué quieren hacer? Pues en 2 años bajarlo a 500 millones, que es liberar 360 millones de caja. Y aquí la tesis no es que pues que les entren 360 millones y como cotiza por 2.000, pues está barata, etcétera, etcétera, etcétera. No es tanto eso, ¿vale? No es tanto eso. En primer lugar, tenemos que ver cómo venden estos activos. Pues históricamente han vendido estos activos por encima del valor en libros. Entonces, contablemente tienen 860 millones, pero han ido vendiendo a un 105 o a un 110% de ese precio. Es decir, pues lo podrían vender a unos 900, 950, incluso 1.000 millones, ¿vale? Podrían vender estos activos. Pero eso no lo vamos a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque gestionar esta parte del negocio tiene costes, pues ya sabéis, la gente que se encarga de hacer las ventas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que es valor en libros, 360 millones. Lo interesante aquí no es que conviertan esos 360 millones en caja. Lo interesante es que las reglas regulatorias obligan a que las empresas que tengan este tipo de activo en el balance y que además son activos viejos, es decir, que ya hace tiempo que los tienen en el balance, les obliga a montar muchas reservas. O sea, a dedicar muchas provisiones y muchas reservas a este tipo de activos. Cuando lo vendan, no solo eso se convertirá en caja, sino que se eliminarán esas provisiones y esas reservas, lo que aumentará el ratio de solvencia del banco, lo que les permitirá, de nuevo, repartir más dinero a los accionistas. Pero eso lo dejamos para más adelante, ¿vale? Aquí, comentarios sobre el mercado. Bueno, el mercado de real estate está creciendo el 7% año sobre año, como están recibiendo, tienen poco desempleo y están recibiendo trabajadores extranjeros que se instalan ahí para trabajar básicamente en tecnología. Bueno, hay empresas enormes que se están montando ahí subsidiarias, pues el mercado de real estate está muy sano y está creciendo a una tasa, pues eso, del 7% año sobre año. Y ya ha alcanzado el 91% del valor pre-COVID, ¿vale? Se está recuperando muy rápidamente. Ahora, capital allocation, y esta ya es la parte que os he dicho antes. Bueno, ¿por qué si tienen tantas reservas, por qué no reparten dividendos? Bueno, pues aquí la cuestión es un poco regulatoria, ¿no? El Banco Central, como Chipre, en su momento, el año 2010, del año 2010 al 2014 tuvo muchos problemas. De hecho, todavía tienen que hacer provisiones todos los años por los juicios ¿no? Pues tuvieron casos de acciones preferentes y todo eso. La directiva que hizo eso, pues, está ni se la espera, ¿vale? Pero el regulador todavía los mira. Aunque tengan exceso de reservas, pues hasta el año pasado no les permitió repartir nada a los accionistas. El año pasado repartieron 22 millones y en 2023 137 millones, ¿vale? Más o menos, a fecha de esta imagen, de esta presentación, tenían un dividend yield del 9%, ahora estarán en torno al 6-7%, y eso, además, se le tenía que sumar los 25 millones de recompras que han aprobado, ¿vale? Pero esto todavía se queda en un reparto muy, muy bajo, del 30% de sus beneficios, ¿vale? O sea, 9% de dividend yield, que ahora, repito, es menos que eso, más las recompras con un 30% de reparto. Cuando un banco sano, con reservas tan altas, que no tenga oportunidades de crecimiento en el negocio bancario, debería estar repartiendo el 50 o más, ¿vale? Entonces os podéis hacer una idea, ¿no?, del potencial que tiene esta empresa para repartir. Y ahora entramos ya, terminando, en el guidance. Este es el guidance que pusieron en febrero de 2024, ¿vale?, que con la presentación de resultados del último trimestre del año pasado, y ellos esperan que para 2024 hacer net interest income de 670 millones, cost to income ratio de cerca del 40%, ahora en 2023 estuvieron en el 30 y poco, un ROTE del 17% versus 2023 que estuvieron en el 25% y un NPE ratio del 3%, ¿vale? Y que esperan seguir en este año 2024 avanzando hacia ese reparto del 50% de los beneficios anuales entre dividendos y recompras. Este guidance ya lo han superado. O sea, tú miras los números del primer trimestre, ya están públicos y ya están muy por encima de esto, ¿no? Ahora tenemos que ver el último trimestre, el que tendremos que ver mejor, porque ahí ya seguramente tercer y cuarto trimestre ya veremos cómo baja el net interest income, porque ya habrán bajado los tipos de interés del Banco Central Europeo, pero y ellos son conscientes, ellos lo dicen,
Nosotros somos conscientes que, tal como van las cosas, estamos por encima del guidance, pero solo lo actualizamos 2 veces al año. En el segundo trimestre y en el cuarto. Entonces, cuando presenten dentro de nada, unas semanas, los resultados del segundo trimestre, seguramente podemos esperar una ampliación del guidance, una mejora del guidance, y eso pues sería un catalizador que deberíamos estar atentos a ello, ¿no? Y ahora en valoración, y esto viene directamente del modelo, que después veremos el modelo de valoración de la empresa y cómo se construiría o cómo se ha construido, en este caso, mi modelo, ¿no? Vamos a ver 2024. 2024, ¿qué se espera? Se espera que la empresa esté cotizando a un PER de 4,8 veces, está cotizando ahora mismo a 0,73 veces book value, entonces el shareholder yield, ¿de cuánto es? Del 25%. ¿Vale? Eso es con el tangible book value teniendo en cuenta el ROE, y el ROE que tengo aquí es conservador, 25%. En 2025 sería del 16,7, 2026 14,1, 2027 12,7. ¿Vale? Esto, claro, tiene en cuenta que se reducen los tipos de interés, pero no tiene en cuenta que la empresa reparta. Aquí no están incluidos repartos, ni dividendos, ni nada, no están incluidos. Si eso se incluyera, como este dinero lo recibiremos antes, entonces esto aumentaría, ¿no? Y ahora, la parte de abajo, valoración. 3 escenarios muy sencillos, ¿vale? Estamos modelizando el tangible book value, es decir, cómo va a evolucionar el valor contable del banco, que el valor contable evoluciona. Valor contable de un año, más beneficio neto del siguiente año, menos reparto de dividendos y de recompras, ¿vale? Como asumimos que no hay reparto de dividendos ni recompras, porque eso sería como que un aumento de la TIR. Si recibimos el dinero antes, pues es un aumento de la TIR en nuestra rentabilidad, pero no lo asumimos, ¿vale? Lo dejamos así. Pues hay 3 escenarios, uno pesimista, un escenario base y un escenario optimista. ¿Vale? Si miramos el escenario base, está ligeramente por debajo de su guidance, y el escenario optimista está ligeramente por encima de su guidance. ¿Vale? Y el escenario pesimista es volver a tener una crisis. Y le aplicamos un múltiplo o una valoración a ese book value. ¿Vale? Ahora mismo está cotizando a 0,7, pues digamos que va a cotizar a 0,8 en 2026, ¿vale? En el caso base decimos que cotiza una vez book value, y en el caso optimista que cotiza 1,2 veces book value, que sería lo que tendría que cotizar este banco. Este banco tiene un objetivo de retorno sobre el capital empleado a largo plazo, con los tipos de interés normalizados en torno al 2%, y ahora están en el 4%, del 15%. Entonces, un retorno sobre el capital empleado del 15%, para tener un retorno del 10%, pues tiene que cotizar a 1,2 veces. ¿Vale? Pero un retorno para el accionista del 10%, pues 1,2 veces. Debería cotizar como mínimo a eso, ¿no? Entonces, eso nos daría un potencial en el caso pesimista del 44%, en el caso base del 95% y en el caso optimista del 150%. Pero claro, eso es valor a 2026. Nosotros le tenemos que aplicar la tasa de descuento. Y aquí, Iván, tú ya sabes que a mí se me conoce por poner una tasa de descuento muy alta, ¿no? Del 25%. Sí. Es para todas las empresas exactamente lo mismo. Hay que castigarles bien, ¿no? Para ver si aún así sigue saliendo interesante. Exacto. Porque a veces me dicen, bueno, ¿tú esperas sacar un 25% al año? Y digo, ojalá. Por ahora estoy cerquita. Pero no es por eso tampoco. Es cuanto mayor es la tasa de descuento, más margen de seguridad tienes. Es decir, más margen a equivocarte tienes. Y eso es lo que yo quiero. Yo quiero ponerle una tasa de descuento del 25% y aún así que me salga a invertir. Entonces, si vemos abajo, aquí ya están estos valores descontados al presente, pues en el caso pesimista nos produciría una pérdida del 17%, en el caso optimista una ganancia del 12,7%. Y en el caso optimista, 43,8%. Pero ojo, esto es por encima o por debajo del 25% al año. ¿Vale? Pero yo, de todas formas, lo que miro cuando comparo empresas, cuando digo, pues voy a invertir en esta o en esta, en esta o en esta, no miro la rentabilidad total, el más 44 o el más 95, ¿no? Miro lo de abajo. ¿Cuánto le queda para llegar a mi escenario base? Le queda un 12,7. Si hoy la acción subiera un 12,7%, ¿vale? Ya estaría en mi escenario base, y a partir de ahí, lo único que podría esperar yo de la empresa es que compusiera a la tasa de descuento. ¿Vale? Dicho esto, lo único que nos faltaría es ver el modelo, que lo veremos completito, todas las líneas, cómo se monta un modelo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero antes, pues vamos a hablar de mi libro, ¿no? Que como decía aquel, ya sabes, Iván, que sacamos la 5ª edición en LWS de nuestro curso de análisis y valoración, ¿vale? Es la 5ª edición ya, muy contentos de poder llegar a la quinta edición, después de tener
pues eso, 4 ediciones con alumnos súper buenos. Y este curso son 2, ¿vale? Es análisis, después el segundo, bueno, análisis y contabilidad, que sería el primero, ¿vale? Sí, a Y la el contabilidad segundo, le dais bastante caña en el curso, la verdad. exacto, Ahí se exacto. profundiza mucho. Y la segunda parte es modelización y valoración, ¿vale? Lo que tú has dicho, la primera parte, y se pueden hacer por separado si la gente solo quiere hacer el de análisis y aprender de contabilidad y análisis de estados financieros, o si ya es una persona con experiencia y lleve 3, 4 años trabajando en la industria y lo que quiere es, pues, profundizar en sus habilidades de valoración y de modelización, pues se puede ir directamente a la segunda parte. Pero la primera parte tiene que ser para todos aquellos, pues, que no lleven varios años trabajando, ¿no? Porque en la segunda parte ya asumimos que de contabilidad sabéis muchísimo, por lo tanto, eso hay que tenerlo en cuenta. Y aquí, pues vemos, por ejemplo, has dicho, lo vemos mucho en profundidad, pues, por ejemplo, dedicamos 4 semanas al balance, a ver todas las reglas contables que afectan al balance, y cómo interpretarlo, cómo ver las partidas, qué buscar, qué es lo que nos interesa. 2 semanas más al pérdidas y ganancias, 2 semanas más al cash flow. Después, y esa parte me ocupo yo de ello, ¿vale? La parte de las reglas contables, de balance, P&G, cash flow, etcétera, etcétera, me ocupo yo. Y después, a partir de la unidad 10, tenemos el estado de cambios del patrimonio neto, que ahí tenemos a un auditor de Pricewaterhouse, que ahora es director financiero de una empresa en Miami. Es una empresa que es noruega, tiene sede en España, pero lo trasladaron como director financiero a Miami. La unidad 11 son informes de auditoría, que lo da este mismo auditor. Análisis 10K, que esto lo doy yo, que vamos mirando. Un 10K es el informe anual de una empresa norteamericana, ¿no? Que es bueno saber cómo analizarlo, porque como son todos iguales, pues te permite pues analizar una empresa norteamericana muy bien, ¿no? Entonces vamos partida por partida, caso por caso, qué es lo que significa, ¿no? Después tenemos análisis sectoriales, que aquí tenemos muchas clases de muchos expertos, ¿vale? Tenemos varios expertos, pues, por ejemplo, en real estate o rates, ¿no? Tenemos un experto que trabaja en banca de inversión y que solo analiza todo el día rates, ¿vale? Y esa parte la da este experto, ¿no? Y tenemos otros expertos en otros sectores. Y después tenemos due diligence, que es la que yo ahora particularmente estoy más orgullosa, ¿no? Me ha costado muchísimo prepararlo, pero es una unidad en la que vemos el máximo posible de casos de fraude contable, ¿no? Pues aquí que han hecho esto que es, aquí le han hecho, por ejemplo, hay muchos accruals, esto puede ser un fraude contable, aquí han hecho un push forward de ventas, o sea, miramos todas las triquiñuelas que hay contablemente que pueden hacer las empresas, pero ya sabéis, la contabilidad es una opinión y la caja es una realidad, ¿no? Pues todas las triquiñuelas que pueden hacer las empresas, cómo detectarlas y un caso práctico de cada una de ellas, ¿no? Esto sería la primera parte del curso, que ya son unas 100 horas de formación. Y la segunda parte del curso, que es cuando se acabe esto es valoración y modelización, ¿vale? Aprendemos a modelizar, aprendemos a hacer lo que os voy a enseñar ahora con el modelo de bancos chinos. Aprendemos a modelizar pérdidas y ganancias, el balance, el cash flow, aprendemos sobre capital allocation y la importancia del management, con Excel, o sea, cómo analizar el capital allocation con Excel, técnicas de valoración, hay varias técnicas de valoración, vemos las 3 principales, que son las que todo el mundo usa, pero nosotros nos centraremos en todo el curso en el DCF, que es la forma de valorar. En realidad, las otras técnicas de valoración te sirven como de justificación de si el DCF está bien hecho o no. Después veremos modelización y valoración de Money, que esto lo da un ex banquero de inversión de Londres, buenísimo. Es el que ha hecho la spin-off, por ejemplo, de Puma, la fusión de Fiat con Peugeot. Ha sido asesor de Louis Vuitton. Ya es espectacularmente bueno y nos hará en la parte de modelización y valoración de Money, que son fusiones y adquisiciones, y la parte de spin-off, cómo modelizar y valorar el spin-off, ¿vale? Pues tenemos la modelización y valoración del EBO, que se la vuelvo a hacer yo, porque eso es la forma de modelizar o de valorar empresas como hacen los fondos de private equity, y yo vengo del mundo de private equity, entonces pues enseño eso. Y vemos modelización sectorial, que de nuevo traemos a profesores expertos de cada industria que te hace un modelito de cada industria. Pues, por ejemplo, el de rates, pues te hace el modelito que ellos hacen de rates. Y después tenemos a uno de nuestros exalumnos predilectos, que es Adrián Rivero, que él hará una modelización completa de una empresa. Entonces, ¿cómo es el curso? El curso son clases teóricas que están grabadas, combinadas con clases en directo, ¿vale? De cada temario. Y en cada edición analizamos una empresa de principio a fin. El primer curso y el segundo curso, una sola empresa.
¿vale? Completamente. Son muchísimas horas de análisis en directo de esa empresa. Y además, los alumnos pueden ver las clases que se hayan hecho en anteriores ediciones. En anteriores ediciones vimos Netflix, HP, Nagarro, NZME y ahora Georgia Capital, ¿vale? Y en esta edición todavía no está claro qué empresa va a ser, pero creo que va a ser HelloFresh porque es una empresa que no es cíclica, pero tiene ciclos de CAPEX, ¿vale? Entonces, ese tipo de modelización es distinto y me gustaría hacerlo. Nosotros seleccionamos las empresas del curso no por su potencial, sino porque, de hecho, en la mayoría yo nunca he invertido, sino porque tienen algo especial, ¿vale? Que te permite valorar muchas empresas que tienen ese mismo algo especial. Por ejemplo, modelizamos Nagarro porque Nagarro tiene mucha dependencia del working capital, ¿vale? Y aprender a valorar el working capital y aprender a entender bien el working capital y a modelizarlo es extremadamente importante en esa empresa, ¿no? O, por ejemplo, HP tiene dos negocios, uno en decadencia y uno que no está tanto en decadencia, ¿no? Y además que reparte a todos los accionistas. Entonces, todas las empresas, o Netflix, es el P por Q, es un análisis P por Q que se conoce, ese tipo de empresas se tiene que analizar de esa forma, ¿vale? Entonces, ya intentamos que la gente aprenda a analizar casos concretos. Y el que es exalumno, el que ya ha hecho el curso, tiene entrada en las nuevas ediciones muy fácil, ¿vale? Entonces, ya, pues, si hacéis ahora esta edición, después os daremos muchísimas facilidades para acceder al siguiente, al siguiente, al siguiente. De hecho, las plazas cada vez son más limitadas en nuestro curso, porque los alumnos de las anteriores ediciones se vuelven a apuntar, ¿vale? Entonces, cada vez las plazas son más limitadas. Y nada, el elenco de profesor, aquí estamos los principales, ¿vale? Hay muchos más colaboradores, pero aquí estamos los principales. Pues yo, Adrián Rivero, Che, que es profesor universitario, Alejandro, que es el ex auditor, que ahora es director financiero de una empresa de Miami, Francisco Parga, que es el mejor formador de CFA de España. Si alguno lo conocéis, lo sabréis. Es el mejor formador de CFA de España. Daniel Castillejo, que nos enseña modelos de oil and gas y empresas cíclicas. Y Eduardo López, que es un analista de un hedge fund de 150 millones, que es el encargado de, y además ha trabajado en auditoría y sabe muchísimo de contabilidad. Él estará en el foro, porque tenemos un foro en el que se puede preguntar de todo, todas las dudas que tengáis, y él es encargado de contestar ese foro, ¿no? Entonces, cosas del curso que hemos hablado es clases grabadas teóricas, clases prácticas en directo, que las podéis ver cuando os da la gana, masterclasses de expertos, y el foro y el material que se puede descargar en PDF. Es decir, nosotros hemos escrito, creo que son 1000 páginas de material didáctico, no sé cuántos son, una barbaridad de páginas. Lo podéis descargar en PDF, podéis estudiar a vuestro ritmo cuando queráis, y ahí están todos los conocimientos de las clases teóricas que podéis usar y debéis usar para hacer los exámenes, porque hay exámenes, y para las clases en directo. Y no sé, Iván, tú has sido antiguo alumno. Sí, yo he sido alumno del curso y bueno, os puedo dar mi opinión, ya os la he dado más veces, pero me pareció un curso muy completo en el que se parte desde cero. O sea, si tú no tienes un nivel alto, por ejemplo, de contabilidad, pues bueno, vas a ir aprendiendo poco a poco, tampoco hay que descartarlo por ello. Y la verdad es que a mí una de las cosas que más me gustó es pues las masterclass que hay, que ya has comentado antes, sectoriales, ¿no? Por ejemplo, pues te están hablando de real estate y te viene una persona que es súper experta en ese tema, que se ha dedicado pues muchos años a analizar exclusivamente ese tipo de empresas y bueno, puedes aprender un montón. También otro punto, el que has comentado de que el material es descargable, pues también creo que ayuda bastante. Está bien también tomar apuntes porque así de alguna forma pues se te va quedando, ¿no? Mientras tomas tú los apuntes, pero siempre es un puntazo poder descargártelo. Y yo la verdad es que un curso muy recomendable, la verdad. Creo que lo volveré a hacer. Hablando de los materiales descargables, la gente nos dice, bueno, pero si dejáis, otras academias, si dejáis que la gente se descargue los PDFs, no, nada, se lo compartirán entre ellos. Digo, que se lo comparten, eso creo. O sea, que se lo compartan y que vean y que vean la calidad del conocimiento teórico que hay, y que después en las clases donde se aporta, en las clases en directo, donde se aporta el valor diferencial, ¿no? O sea, aquí al final nuestro objetivo, tú ya lo sabes, o sea, en Loco siempre intentamos coger a los buenos profesores o los mejores profesores de cada cosa, los juntamos todos en un curso que en una escuela de negocios privada te costaría miles y miles de euros, ¿vale? Y nosotros lo intentamos hacer asequible para todo el mundo, ¿no? Y al final los profesores encantados de colaborar con nosotros y los alumnos pues
Eso es otra cosa que no he dicho. Si alguien tiene dudas sobre el curso, que no me pregunte a mí, que no le pregunte a Iván, o bueno, Iván sí que ha sido exalumno, pero que vaya un exalumno y que pregunte, ¿vale? Que le pregunte, que tenemos un Net Promoting Score de 92, eso ya le gustaría a Apple o Tesla tener ese Net Promoting Score, ¿no? De los satisfechos que están los alumnos. Y dicho esto, pues bueno, ya que he venido aquí al canal de Iván, pues quien os apuntéis con estos códigos de descuento de Iván, pues tenéis un descuento, ¿no? El curso en pago único son 979 euros, el curso completo, los dos, ¿vale? Los dos completos, tenéis un código de descuento de unos 400 euros, creo que es 420 euros, pero también tenéis pago a 3 meses o pago a 6 meses, ¿vale? Os dejaré por aquí por la descripción los códigos, aunque los tenéis también aquí en pantalla, pues para que no haya ninguna confusión. Pero básicamente lo único que cambia es la parte final. Si es en un pago es 1P, en 3 pagos, en 3 plazos 3P y en 6 pues 6P. Exacto, y el curso más o menos dura prácticamente un año, ¿vale? Puede durar un poco menos, un poco más, dependiendo de cómo vaya la clase, porque nosotros monitorizamos cómo va y a veces le damos descanso, a veces no. ¿Vale? Dura un año, pero a partir desde que se acaba, tenéis acceso al curso durante un año más, ¿vale? Entonces no os preocupéis, aquí la mayoría ahora mismo, las últimas ediciones, la mayoría de nuestros alumnos son o bien empresarios o bien gente que ya trabaja en la industria y tienen poco tiempo, por lo tanto damos mucho tiempo para que lo hagan. Si es verdad, si eres un estudiante que tiene tiempo libre, por lo mejor el ritmo del curso se te queda corto, porque le tendrás que dedicar 5 o 6 horas a la semana si quieres hacerlo bien, pero tenemos que acoplarlos a todo el mundo, ¿no? Ya te digo, la mayoría ahora son empresas y trabajadores de la industria quienes hace este curso. Y dicho esto, que no me gusta hablar de tanto de esto, vamos al Excel. Vamos al Excel a ver ese modelito de Bank of Cyprus, a ver dónde lo tengo. Aquí lo vamos a ver. ¿Vale? Este modelo, como veis, ¿vale? Tiene varias pestañas, tiene muchas pestañas, ¿vale? Pero nos vamos a centrar solo en el Cupid, Historicals y Estimates, ¿vale? Nos vamos a centrar en eso porque también podríamos ver el Reverse DCF, pero le dedicaríamos demasiado tiempo, ¿no? Entonces, el Cupid es como, en un modelo, es como el resumen de todo. El resumen del modelo lo puedes ver aquí en una página. Esto, de hecho, está hecho en formato que se puede imprimir. Lo ves todo, cómo evolucionan los Net Interest Income, Net Commission Income, Net Life Insurance, cómo evoluciona todo, Total Operating Income. Es decir, aquí está todo el resumen, la valoración, todo, para que de un vistazo, cada vez que entre el modelo, que el modelo se actualiza de forma automática, que eso es lo que os enseño a hacer, que se actualice de forma automática. De hecho, aquí está el precio, que se actualice de forma automática, ¿vale? Para que de un vistazo podamos ver, pues, el potencial que le queda o el que no le queda, etcétera, 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 ¿ves? Hasta la fecha se actualiza automáticamente, ¿vale? Aquí tenemos los casos, ¿vale? Está en el caso base, pero le podemos cambiar al upside y se actualiza, le podemos cambiar al downside y se actualiza, ¿vale? Para que lo veamos. Y el resultado de cada caso se presenta aquí en la tabla de valoración, ¿vale? Entonces, cosas importantes de un modelo, que es lo que enseñamos a hacer, ¿vale? Aquí me voy a venir aquí. Primero está siempre el análisis, que esto es la parte del primer curso. En el primer curso nos centramos en el análisis. Es tener todos los estados financieros de la empresa y aprender a analizarlos, aprender qué significa cada línea, aprender la contabilidad que hay detrás de cada línea, aprender qué hay detrás de cada movimiento e interpretarlos y sacar la máxima información posible toda de los números, ¿vale? Aprendiendo a hacerlo absolutamente todo. Pues tenemos, aquí también está el cash flow, ¿vale? Y más abajo estará el balance y los análisis. Esta es parte de análisis, los KPIs, ¿vale? Todo esto es análisis de la empresa, ¿vale? Y esto es lo que tenemos que ir aprendiendo a analizar. Por ejemplo, el set-1 ratio, que antes os he dicho que en 2020 fue del 15,1. Es que durante el COVID, con un 25% de sus activos estaban impagados, de sus préstamos, tenían un 15,1% de set-1 ratio, ¿vale? O sea, es exageradísimo. Es exageradísimo. Y ahora ya tienen del 17, ¿vale? Por ejemplo, el NP ratio pasaron del 25% de los activos que estaban impagados y ahora tienen de un 3,4% y se acabará equilibrando en torno al 3%, ¿no? Y el retorno sobre los activos, sobre el capital empleado,
¿vale? Estaba en torno a 5,4, 5,4 y pum, después despegó, ¿vale? A medida que se han ido liberalizando reservas y la empresa ha ido disminuyendo los impagos, se ha multiplicado esto. El balance, que en un banco, aquí está el balance. Bueno, en definitiva, están todos los análisis que se pueden hacer. Por ejemplo, aquí en el balance, ¿vale? Aquí están investments at fair value, que pasan por P&L y los que no pasan por P&L. Este tipo de inversiones financieras hay que entenderlas, hay que entender si son a vencimiento, si son a mercado, si pasan por el PIG, si pasan por el estado de cambios de patrimonio neto, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso hay que interpretarlo. ¿Por qué? Porque si no, te comes un Silicon Valley. Silicon Valley, ¿por qué quebró? Porque tenía muchos activos mantenidos a vencimiento. Y cuando tú tienes activos mantenidos a vencimiento, la normativa te permite no valorarlos a valor de mercado, ¿vale? Entonces, si no sabes eso, te puedes encontrar que Silicon Valley Bank, antes de quebrar, el trimestre antes de quebrar, parecía que tuviera un balance súper sólido, pero en realidad lo que pasa es que ese tipo de activos no se valoran a valor de mercado. Y había unas pérdidas latentes enormes, enormes. Quien sabía valorar este tipo de activos financieros, Silicon Valley ni lo tocabas, ¿vale? Te quedabas súper lejos de él porque sabías, uy, esto como si le disminuyen un poco los depósitos, este banco peta, que es lo que acabó pasando, ¿no? Claro, nadie sabía que iban a haber esas fugas de depósitos que hubo tan rápidas, ¿no? Pero si no, la gente se hubiera posicionado en corto y había mucha gente, muy poca gente que se posicionó en corto en Silicon Valley. Vale. Y después, pues bueno, un poquito la valoración cuantitativa, ¿vale? A mí me gusta que el modelo tenga una parte de valoración cuantitativa, que eso no sirve para nada, ¿vale? Porque todo el valor está en el futuro, ¿vale? Pero sí ver en dónde estamos, ¿no? Y ahora mismo, ¿dónde estamos? Ahora mismo estamos en una situación en la que si valoramos las empresas de seguros al múltiplo de 8 veces, que es como están cotizando los comparables, que ahora después os enseñaré la página de comparables, nos quedaría que el banco está cotizando a 3,1 veces beneficios. La actividad bancaria cotiza a 3,1 veces beneficios, ¿vale? La plantilla de comparables está aquí, ¿no? Que también se actualiza automáticamente. Están, por ejemplo, los comparables de PIC Insurance, de Medical Insurance, de Big European Insurance, de los bancos. Estos son todos los comparables, ¿vale? Que se utilizan para valorar las empresas de seguros, ¿vale? Dicho esto, ¿dónde está lo interesante? Aquí, en la pantalla de Estimates, que aquí vamos a estimar lo que el banco va a hacer. Por ejemplo, os había dicho que mi caso base estaba ligeramente por debajo del guidance de la empresa. Y aquí lo estáis viendo. Yo proyecto 650 millones de ingresos net interest income, ¿vale? Que se basa en una cantidad de préstamos de 10.000 millones. Ahora, el año pasado tenían 9.800, ahora tendrán 10.000 millones. ¿Todo esto cómo se construye? Esto se construye aquí abajo, ¿vale? Esto es lo que enseñamos a hacer. Todo esto son las assumptions, ¿vale? Esto es lo que enseñamos a hacer en el curso, ¿no? Entonces, vas modelizando cada una de las líneas y esto nos va un beneficio neto y el beneficio neto nos alimenta el book value y así, todo conectado y todo cuadrado, el balance está perfectamente cuadrado, todo perfecto, ¿vale? Y ahora me diréis, bueno, pero esto es como una bola de cristal, ¿no? Esto es lo que dice mucha gente sobre la modelización. Nosotros no tenemos certeza de lo que va a pasar, por lo tanto, esto es un canto al sol. Efectivamente, la inversión es un arte, no es mecánica, ¿vale? No es una ciencia. Entonces, ¿para qué te sirve el modelo? El modelo no te sirve para adivinar cuánto va a hacer la empresa en el siguiente trimestre del siguiente año o no. El modelo te sirve para valorar tu propia ignorancia. Porque si tú tienes unas estimaciones, las has reflejado en unos números. Esos números están justificados, por ejemplo. Aquí después lo podemos ver. ¿En qué se basa los intereses que va a cobrar el banco? Pues se basa en la media del Euribor a 3 meses. Y la media del Euribor a 3 meses, esto está sacado precisamente del Banco Central. O sea, estos son los futuros, estos números son los futuros de los tipos de interés del Euribor de Europa. Y después también tenemos el Implied Interest Rate la tasa de referencia del Banco Central, ¿vale? El Euribor y la tasa de referencia del Banco Central no es lo mismo, ¿vale? La tasa de referencia del Banco Central se utiliza para calcular la rentabilidad de los activos líquidos del banco y lo otro se utiliza para calcular la rentabilidad de los préstamos, ¿vale? Entonces, todo esto se va modelizando, se va haciendo. ¿Y qué pasa cuando la empresa presenta resultados? Nosotros actualizamos el modelo y vemos dónde nos hemos equivocado.
y donde nos hemos equivocado lo vemos claramente en qué assumption, y ahí es cuando aprendemos de nuestra propia ignorancia. Por eso se aprende a modelizar, por eso se aprende a hacer valoraciones de este tipo. ¿Vale? Y así es como hacen los profesionales del mundo de las finanzas, sobre todo en private equity y en fondos hedge fund muy grandes, ¿vale? Tienen que tener este tipo de modelos porque siguen tantas empresas que tienes que tener una referencia cuantitativa de tus estimaciones, de la estimación del analista, de la estimación del portfolio manager, de lo que va a pasar, ¿no? Y esto es lo que enseñamos a hacer en el curso, el segundo curso, ¿vale? Este es el segundo curso. Se enseña a hacer todo esto, que se resume después en el cookbook, ¿vale? Que es, como digo, ya la pestaña que tienes que ver pues cada día, cada semana, cada mes, para ir comprobando cómo está yendo tu inversión. ¿Vale? Y esto sería todo. Pues Iván, la verdad que muy interesante, Edgar. El modelo pues súper currado, como habéis visto. Y pues nada, la verdad que no conocía esta empresa. A ver, también es una empresa de 2 billion, ¿no? Que igual tampoco se oye hablar tanto de ella. Y la verdad que tiene una situación interesante. Sí, además, sí. Otra cosa que no he comentado, pero pues hablando con ellos, la CFO es súper amable y como no habla nadie con ellos, nadie. De hecho, nosotros somos el primer hedge fund que se les ha aproximado. Te ayudan a entender muchísimo el negocio. Si les escribes a Investor Relations, te van a ayudar mucho. Yo he llegado a entender mucho el negocio gracias a ellos, ¿no? Son personas muy prudentes. Son conscientes de que tienen que repartir más a los accionistas. ¿Por qué? Porque no tienen capacidad de crecimiento. Con todo ese exceso que hemos visto antes que tienen, ¿no? En las reservas. Exacto. Y viendo la valoración se podrían poner a recomprar agresivamente o devolverlo en forma de dividendos, que es un poco lo que tienen pensado, ¿no? Exacto, eso es lo que tienen pensado hacer y ya veremos si es este año, a finales de este año, cuando hagan un anuncio de una distribución extraordinaria o nos tenemos que esperar un año más o dos. Dependerá del regulador. Del regulador, claro. Pues nada, no sé si quieres comentar alguna cosa más o lo dejamos ya por aquí. Pues nada, muchas gracias, Iván, y a los que se apunten al curso nos vemos. Empezamos a finales de julio, ¿vale? La última semana de julio seguramente, con la conferencia inaugural, y que las plazas son limitadas, dejamos entrar a muy poquitos alumnos para gestionar bien la clase, porque sigue siendo los profesores se nos vuelven locos, tienen una conferencia en directo y tienes ahí a un tropecientos, se vuelven locos, ¿no? No te da la vida. Entonces, exacto. Entonces, eso, plazas limitadas y apuntados cuando queráis. Tendréis, como os he dicho antes, aquí abajo en la descripción pues todos los códigos para que no haya ningún tipo de confusión y si puedo os los dejo también en el primer comentario fijado. Así que nada, nos despedimos ya de vosotros y cuando quieras, Edgar, pues ya sabes que estás invitado a este canal. Gracias, Iván.